Da Agraria. Unión Agrarias UPA te ofrece la información de la nueva PAC. Sole, pues llega el momento de hablar de PAC y lo primero que debemos decir es que esta emisión forma parte del proyecto Pacto Verde, financiado por el programa INCAP de la Unión Europea. El contenido de la presente emisión representa únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad por el uso que pudiera hacerse de la información contenida en dicho material. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una productora. Vamos a hablar con Ana Corredoira, que es ganadera y bióloga, o bióloga y ganadera. Esto ahora nos aclarará ella cuál es el orden. Y vamos a hablar sobre todo pues de PAC. Pero antes sí que nos gustaría que nos hablara dónde tiene la explotación y qué produce. Ana, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria. Hola, muy buenos días. Bueno, Ana, cuéntanos, ¿dónde tienes tu explotación y qué produces? Bueno, pues la nuestra es una granja familiar ubicada en una pequeña aldea, Acernada, en la comarca central de Galicia, en la comarca de Ulloa. Bueno, entonces yo creo que tú tienes mucho de qué hablar de esta nueva PAC. ¿Qué opinión tienes de lo que conocemos hasta ahora de la PAC que se va a poner en marcha en el periodo 2023-2027, Ana? Bien, bueno, yo creo que el escenario actual lo que exige es un poco, determinación con los nuevos retos que se ponen, que tenemos a la vista. Yo creo que primero una pandemia, luego la situación que estamos viviendo en un contexto de inestabilidad por geopolítica. Creo que refuerza un poco la necesidad de que la PAC como instrumento se fortalezca y permita que los pueblos y los territorios se empoderen para seguir cumpliendo con su función. Es decir, el mundo rural tenemos la enorme responsabilidad de seguir proveyendo de alimentos de calidad y seguros a la población y debemos para ello tomar conciencia de que la PAC es un instrumento necesario. Debemos conocer cómo funciona y yo creo que el grave problema que tenemos ahora mismo es que la inmensa mayoría de la población, la sociedad en general, desconoce ya no su existencia, sino cuál es su finalidad y cuál es su contenido, y yo creo que ahí todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Ana, eres evidentemente mujer, joven, eres licenciada en biología, además eres ganadera. Entras en una serie de grupos que precisamente son interesantes para la PAC y, en teoría, para quienes va directamente enfocada. ¿Está funcionando bien la PAC? ¿Qué crees que debería cambiar? ¿Cómo adaptarías todo lo que viene asociado con la PAC para que realmente más gente joven llegue al campo, para que más mujeres se dediquen a lo suyo y que tengan visibilidad? ¿Cómo lo harías? Pues lo acabas de decir, la perspectiva territorial y la perspectiva generacional y de género son fundamentales. Creo que llegamos un poco tarde, aunque por fin hemos logrado, por ejemplo, que se tenga en cuenta esa perspectiva de género, pero llegamos tarde en el sentido en el que hemos perdido muchísima población. Ahora mismo el grave problema al que nos enfrentamos en las zonas rurales es que hemos perdido el recurso más importante e imprescindible, que es el recurso humano. Y sobre todo, pues hemos perdido a la gente joven. Sí que es cierto que a veces lo que un poco represento yo y otras mujeres, otros jóvenes que hay en el rural, que es cierto que somos casi minoritarios, es anecdótico y no podemos permitir esa situación. Pero lo cierto es que es difícil y es difícil continuar porque muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos superan, que realmente no nos permiten tener una calidad de vida, una dignidad, pues a la hora de desarrollarnos a nivel personal y a nivel profesional, y todo esto se debe reforzar. Ya digo, yo creo que también ese es un reto que hay que reforzar, y es el reto de la brecha territorial que lógicamente afecta a las zonas productoras porque son evidentemente rurales, y luego las brechas generacional y de género. Ana, muy buenos días. Repasábamos esta mañana aquí en Onda Agraria con Elisa Plúmez precisamente el peso de la mujer en el sector agroalimentario. Ella nos compartía con nosotros unos datos. Otro de los problemas graves que tiene todo el sector primario es ese relevo generacional, y desde luego es importante, porque si no hay productores, lógicamente no hay producción y no hay alimentos para la sociedad. La nueva PAC, el nuevo periodo que viene 23-27, ¿cómo veis la parte positiva de los cambios que ha habido? ¿Cuáles son los que tú considerarías importantes? Porque desde luego la palabra clave que el paraguas de la PAC es la sostenibilidad, pero la económica es muy importante. Estamos hablando de una actividad económica que es la agricultura y la ganadería, ¿no? No sé, ¿qué destacarías de positivo de este nuevo periodo de PAC 2023-2027 para contárselo a nuestros oyentes, fundamentalmente a los productores?
A ver, yo creo que es fundamental, efectivamente, la perspectiva verde, por decirlo de alguna manera, es algo en lo que se viene trabajando ya desde hace años. Sí que es cierto que a nivel operativo yo no percibía que hubiera esa decisión, esa voluntad definitiva, ¿no?, de realmente tratar de promover esas prácticas agrícolas que son beneficiosas para el medio ambiente y que, por lo tanto, también van a reportar un mayor beneficio a la sociedad en general y sobre todo a la sociedad productora. Entonces, yo creo que vienen grandes cambios a la vista. Me temo que no estemos del todo preparados, porque al final es lo que sucede cuando nos ponen en la mesa moratorias o cuando hay decisiones que se van posponiendo, que no se implantan de una forma definitiva. Quizás se acomoda un poco la situación y el escenario, y luego cuando de repente llegan las grandes transformaciones es muy difícil modificar un sector. Lo estamos viendo ahora con la crisis propiciada por la guerra de Ucrania. Entonces yo creo que debemos tener claro cuál es la forma, o debemos al menos diseñar de una forma clara y contundente cuál es el modelo de producción de alimentos que queremos, y debemos tener claro que el criterio de sostenibilidad tiene que estar ahí y tiene que defenderse y tiene que plantearse de una forma en la que los productores y productoras seamos capaces de entender y adaptarnos al nuevo escenario productivo, teniendo en cuenta que muchas veces estamos en el punto de mira por ser los principales responsables de muchos de los efectos y causas del cambio climático, pero que somos parte de la solución. Y eso hay que reforzarlo, ponerlo sobre la mesa, trabajar con medidas contundentes y, sobre todo, apoyar al sector productivo a realizar esta transformación, que no es sencilla, pero es necesaria. Y es importante, además, Ana, para tomar estas medidas, estas decisiones, contar precisamente con los productores, ¿no? A veces hay quejas, pero hay que decir, al final es con quienes vais a trabajar y, además, a quienes se va a aplicar esta política agrícola común, es fundamental que vuestra voz se escuche. Totalmente, y solamente hay que ver las cifras, por ejemplo, pues de la edad media de los perceptores de la PAC, cómo ha funcionado este instrumento con el paso de los años, y entendemos rápidamente de esa forma que prácticamente los jóvenes no teníamos cabida, era muy difícil salir adelante o tener un cierto peso en la toma de decisiones o en el escenario de construcción de futuro cuando realmente no se cuenta con ese sector de población. Al igual que ocurre con las mujeres tenemos un peso enorme en la producción de alimentos porque somos prácticamente la mitad de la mano de obra responsable que está detrás de la producción de alimentos, y en cambio somos invisibles en muchos aspectos. Todavía hay muchas luchas sobre la mesa que son muy difíciles de sacar adelante, temas como la titularidad compartida, la visibilidad en puestos de gestión, de puestos de toma de decisión. Es decir, yo creo que también la PAC como instrumento debe fortalecer este tipo de escenarios. Ana, esta semana el ministro Planas presentó la campaña de la PAC, la nueva campaña de la PAC, y dio un dato que la verdad es que es sorprendente, ¿no?, en el que aseguraba que el 38% de la población española no sabe lo que es la PAC. En tu entorno universitario, por ejemplo, tus compañeros de la facultad, ¿qué percepción tienen de la PAC? ¿Les llega lo que es la PAC? ¿Saben lo que es la PAC? ¿Los jóvenes saben lo que es? ¿Las mujeres saben lo que es? ¿O cómo lo ves tú? Fuera de lo que es tu entorno rural, ¿qué has podido percibir? Pues yo creo que efectivamente no conozco esa cifra, leía precisamente las últimas noticias al respecto. No me sorprende porque era algo que ya os comentaba al inicio de esta conversación. Yo creo que desde el rural y ahora desde el sector somos muy conscientes de que la sociedad en general desconoce mucho o todo acerca de la PAC. Hay muchísima gente que únicamente reconoce este instrumento como una fuente de ingreso para el medio rural, sin entender cuál es su significado, su alcance, su trayectoria y sobre todo sus metas de futuro. Y esto es un problema porque socialmente genera incluso a veces un cierto rechazo hacia el sector por ser un medio subsidiario, por ser un medio perceptor de muchas ayudas, cuando no entendemos que todos debemos participar y que esa partida presupuestaria es tan elevada por algo, porque necesitamos seguir contribuyendo a esa partida para poder asegurar que la alimentación del futuro cumpla con esos requisitos de calidad y de seguridad. Y esto es súper importante. Las campañas informativas son importantes y es importante acercar el instrumento, el sector, a la población. La comunicación es fundamental en cualquier sector y en el nuestro imprescindible y necesaria. Ana, eres productora de leche, es un sector muy sensible. Aparte de la PAC, ¿qué más necesita el productor de lácteo, concretamente de vacuno, para salir adelante y para que vuestra actividad sea viable en el medio rural? Bueno, necesitamos lo que comentamos, somos un sector muy deficitario a nivel de recursos humanos porque es un sector que ha perdido recursos a lo largo de los años porque se ha roto el relevo generacional, porque es un sector al que siempre se han ligado determinados prejuicios
que han dificultado muchísimo, ¿no? La implantación o la generación de empleo o el asentamiento de población. Es un sector que necesita mucha formación y todavía no se concibe de esa forma, y yo creo que bueno, romper con todos estos elementos es muy difícil, y es un trabajo que requiere también mucho esfuerzo por nuestra parte, y llega un momento en el que lógicamente te sientes un poco al borde del colapso, ¿no? Y luego necesitamos, para desarrollarnos a nivel personal y profesional en el medio en el que trabajamos, necesitamos lo mismo que cualquier otro habitante de un entorno urbano, por ejemplo, ¿no? Y al final trabajamos en un medio en el que en muchas ocasiones se da la tesitura, o casi siempre se da la tesitura, de que trabajamos en desventaja competitiva con respecto a cualquier otro proyecto o empresa ubicado en un medio urbano o periurbano, porque no tenemos el mismo acceso a servicios, a comunicaciones, etcétera, etcétera. Y al final son elementos que nos van restando, nos restan fuerza, nos restan capacidad y dificultan el desarrollo de proyectos, por ejemplo, que generen valor añadido, o proyectos de diversificación ligados a nuestra actividad primaria. Entonces debemos atajar este tipo de situaciones. No podemos quedarnos en el titular, invierte en el rural, la gente joven en el rural, es decir, no podemos tampoco permitir que se nos utilice como simples cifras, anécdotas o historias que despuntan un poquito sobre lo que es lo general o la norma. Necesitamos la ayuda, el apoyo, para que realmente más gente vea en este sector una opción de futuro, y sobre todo en el medio rural una opción para el desarrollo de nuestra vida personal también, porque si no podemos desarrollarnos o vivir en este medio, tampoco podremos trabajar. Bueno, yo creo que después de escuchar a Ana, lo que es una evidencia es que las medidas que deben tomar nuestros políticos, tanto a nivel europeo como nacional como autonómico, deben ir encaminadas a que mucha más gente como Ana Corredoira se incorpore al medio rural y traiga aire fresco, profesionalidad, preparación, cultura y forma de hablar claro sobre lo que es nuestro medio. Ana Corredoira, ganadera y bióloga, muchísimas gracias por habernos acompañado, y te dejamos que sigas con la tarea. Un saludo y hasta otro día. Un saludo, un abrazo y muchas gracias. Con la nueva PAC, el campo sigue alimentando a la sociedad de manera sana, segura y sostenible. UPA siempre al lado del productor, apoyando a las pequeñas explotaciones. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.